un evento organizado por el Círculo de Legisladores, que como ustedes saben es una institución establecida por ley nacional del año 1975, aunque el origen del Círculo es de 1961. Hoy este círculo que engloba a los mandatos cumplidos, que tenemos ganas de seguir en actividad, teniendo la posibilidad de establecer trabajos sobre la perspectiva, trabajos hacia el futuro, porque tenemos más tiempo. Los legisladores en la actividad tienen que juntar los porotos de cada día para los temas de actualidad. La mayoría de los trabajos que realiza el Círculo, además de los temas de prevención y asistencia a cada uno de los afiliados, es el ver cómo se ve el futuro, las incógnitas del futuro, etcétera, etcétera. Pero no hay país que no progrese y se olvide su historia. Y en este caso aprovechamos las características de nuestro vicepresidente segundo, el escribano amigo Allende Iriarte, un académico de la historia, que incurrió en el grave error de sugerirnos hacer esta serie de conferencias con prestigiosos oradores, como el caso del diputado y amigo también Jorge Vanossi, buscando la figura del pasado que tiene proyección hacia el futuro. En ese camino, rápidamente la comisión de directiva, antes que se arrepintiera, le dijimos que sí y nos pusimos a trabajar al escribano Allende Iriarte. Así que nuevamente bienvenidos, están en su casa. Si quieren aportar ideas, trabajo, proyección, bienvenidos sean, y nosotros los vamos a recibir y los vamos a hacer trabajar como en especial a Conesa, que lo tenemos ahí en el banco suplente para entrar a la cancha en cualquier momento. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Hola. Bueno, en el último libro que yo escribí, que se llama Otras historias que hacen la historia, yo me atreví a poner que para mí Marcelo Ojeda Alvear había sido el presidente más importante de la primera mitad del siglo XX. Y estoy absolutamente que después de oírlo a Jorge van a entender por qué opiné así yo. Bueno, hoy tenemos un hombre multifacético, un jurista, un historiador, un político, que yo creo que el panel que hemos hecho nosotros en este ciclo que se llama De la generación del 80 al fin de la Argentina pujante, no ha podido ninguna institución tener un panel del nivel que hemos tenido. Isidoro Ruiz Moreno habló sobre Gran Roca, después una conferencia espectacular de Miguel Ángel de Marco sobre Pellegrini. Hoy vamos a tener esta disertación de Jorge Vanossi, y el 27 cerramos el ciclo con Luciano Fraba, que va a hablar de otra persona muy importante como fue el general Justo, que nos sacó a la Argentina en primer término de la crisis del año 30 antes que ningún otro país del mundo. Jorge Vanossi nació en 1939, es decir, que está próximo a cumplir los 80 años. Se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, 1959. A los 23 años de edad se desempeñó como secretario letrado de la Corte Suprema, el más joven hasta entonces. Doctorado de la Universidad de Buenos Aires de la UBA con tesis que recibió el premio Facultad. También doctorado en las Universidades Nacionales de La Plata, del Litoral, con mención
mención sobresaliente en la respectivas tesis. Doctor honoris causa de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Católica de Salta, en la que dicta cursos de posgrado en educación a distancia, siendo profesor emérito de la Universidad de San Pablo, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Perú, de la Universidad Católica de Cuyo, profesor honorario en la Universidad Tecnológica del Perú, de la Universidad Abierta Interamericana, profesor distinguido en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor honoris causa de la Universidad Federal creada Fortaleza, Brasil. En Uruguay es miembro de honor del Instituto de Derecho Constitucional en la República y doctor en la Universidad de la Facultad de Derecho. Fue profesor titular de Derecho Constitucional, de Historia Constitucional, de Derecho Público, de Derecho Político en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata, director del Instituto de Derecho Político y Constitucional en la Segunda, actual profesor honorario de la Universidad Nacional de La Plata, máxima distinción que posee la universidad, y también en la Universidad Nacional de Mar del Plata con carácter de académico ilustre, autor de 18 libros, más de 300 ensayos y artículos sobre el tema de derecho público, miembro fundador en 1974 y vicepresidente hasta hoy del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado de la Sociedad Científica Argentina, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y de la Federación Interamericana de Abogados en Washington. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2002 e interino de Infraestructura ese mismo año. Fue 4 veces diputado nacional, 2 veces vicepresidente de esa Cámara, habiendo recibido el premio CONE de Platino al mejor legislador de la década 1983-1993. Durante 6 años presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales, formó parte de la Comisión de Justicia y de Relaciones Exteriores. Presidió el Comité Jurídico Interamericano, órgano de la OEA en Río de Janeiro, e integró entre los años 1985 y 1992. 3 veces presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina, actual presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es también académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, la Academia Nacional de Educación, de las Reales Academias Españolas de Legislación y Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, como asimismo las de Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia y Ecuador. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado con de la Haya, como juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en la actualidad diputado parlamentario argentino en el Parlamento del Mercosur por elección popular con sede en Montevideo. Cabe señalar que es miembro fundacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, creado por el embajador y canciller Carlos Núñez. Bueno, yo conocía todos los antecedentes de Jorge, pero cuando uno lo lee así correcto, en detalle, es una cosa tremenda. Jorge, escuchamos con toda atención. Yo agradezco infinitamente esta generosa invitación para intervenir en el ciclo que organiza el círculo de legisladores. Agradezco también la excesiva presentación que ha hecho el amigo Iriarte. Cualquier parecido con la realidad pura casualidad, como dicen las películas, o como decía Borges, muchas gracias por tan significativo error. Hablar de Alvear para mí es conmocionante y emocionante por el hecho de la admiración que por tradición familiar siempre hemos tenido con la figura de Marcelo T. de Alvear. Injustamente criticado a veces por algunos historiadores mal informados que luego han tenido que rectificar sus dichos, y consagrado ya en la historia argentina.
Como bien dijera Palacios, Alfredo, senador nacional entonces, en el acto del sepelio de Marcelo T. de Alvear, prócer su abuelo, por el general Carlos María de Alvear, prócer su padre, por Torcuato de Alvear, primer intendente, y prócer Marcelo mismo, por su ilustre gesto de actuación política y su trayectoria presidencial y sus sacrificios posteriores a la presidencia de la República, que significaron el mayor esfuerzo final de la etapa de su vida en beneficio de la democracia y queriendo salvar la transparencia de las instituciones que en ese entonces no estaban del todo respetadas. Hablar de la vida de Alvear es muy extenso, ya se ha dicho y se ha escrito mucho, como recién señalábamos, y solo quiero destacar, para no ser tedioso, algunos aspectos esenciales de su gesta, porque siendo un hombre de la trayectoria y el linaje del cual procedía, bajó al llano, y desde el llano defendió realmente las causas más sensibles y más patéticas de lo que es la trajinada vida política de la República Argentina a través del tiempo en que él se inicia con la Revolución del 90 y del 93, en la cual tiene ya un rol protagónico importante, incluso en la toma de Temperley, en el asedio de la ciudad de La Plata, y luego su multifacética personalidad que le permitió hacer muchas cosas. No solo fue presidente de la República en un sexenio, en 6 años realmente brillantes, considerado por los historiadores, no solo argentinos sino extranjeros, como los 6 años de lujo de la Argentina, de la Belle Époque, es decir, donde realmente las cosas funcionaron, las instituciones funcionó, respetó al Parlamento, al Congreso, en ambas cámaras, no obstante que no tenía esa mayoría, y muchos de sus proyectos fueron en infinidad, se lograron por los internismos, por las interposiciones que median, como suele ocurrir siempre en la vida política. Pero habiendo llegado a sancionarse la ley Sanpeña, él fue uno de los primeros diputados en ser elegidos en 1912 y ya demostró en esa experiencia, que fue reiterada al término de ese periodo por una reelección, su interés por los grandes temas institucionales, la defensa nacional, las relaciones exteriores, la política interior, etc. Y cuando llega a la presidencia de Irigoyen le ofrece el Ministerio de Defensa, pero él no quiere aceptar un ministerio. Entonces Irigoyen insiste y lo nombra embajador de París, de Francia, y allí presencia todo el periodo de la Primera Guerra Mundial, de la cual en este momento se está conmemorando el centenario de la finalización de esa guerra terrible. Y como bien leía el otro día en un libro referente al tema, nadie sabe por qué empezó. Hubo un episodio que fue el asesinato del archiduque, pero en realidad las motivaciones podrían ser 5 o 10 más. El exceso de proteccionismo, la falta de libre cambio, de las ambiciones imperiales de las potencias que todavía eran monárquicas, como Alemania y como el Imperio Austrohúngaro, entre paréntesis, los precedentes siniestros de las guerras balcánicas, de Serbia, croatas, todos los demás países o paisitos que rodeaban ese entorno, y muchos de ellos pertenecían al Imperio Austrohúngaro, lo cual complicaba la situación. Y Alvear presencia todo eso, y además participa en Versalles de los tratados, en los cuales la Argentina, con la presencia del canciller Honorio Pueyrredón, que provenía remotamente del militarismo, pero que Irigoyen lo había atraído al radicalismo, tuvieron un rol muy importante, sobre todo en la defensa de la igualdad jurídica de los estados. Es decir, que no podía hacerse una discriminación de estatus entre los estados, ya fueran muy grandes o muy pequeños, sino que desde el punto de vista jurídico, la igualdad de los estados que estaban incorporándose a la Liga de las Naciones debía ser respetada. Eso le permitió a Alvear también tejer relaciones que después prolongó toda su vida con grandes políticos europeos, especialmente franceses.
porque aún después del año 30 incluso mantuvo su residencia en Francia, tuvo que venderla, porque todo lo que tenía lo dedicó a la política a partir de la asunción de la presidencia del partido en 1931, por decisión del propio Irigoyen, que dijo: Rodén Alfredo a Marcelo, y acompáñenlo. Y también fue Irigoyen el que dijo: hay que ir a la elección, sea como sea, y hay que ser, y tiene que ser el jefe del partido. Y lo fue hasta el día de su muerte, marzo de 1942, cuando fallece imprevistamente, pero muy dolorido por la situación del mundo en ese momento y del país también en particular, porque el tema del fraude proseguía, diríamos, erosionando la legitimidad política en el país. Entre las grandes amistades que conquistó Alvear en esa residencia en Europa, previa, repito, a la presidencia y posterior, fue la amistad con el jefe del Partido Radical, Eduard Riot. La figura de Riot es una figura muy importante en Francia, falleció en 1940 y pico, llegó a ser miembro de la Academia Francesa, fue presidente de la Asamblea Nacional en varios periodos. En esa época se presidía vestido de frac en la Asamblea Francesa. Ahora no sé cómo se preside, pero no importa. El hecho es que la relación con el Riot lo llevó a Marcelo de Alvear a tener un contacto permanente con un partido afín, como era el Partido Radical Francés, que era un partido bisagra que lograba concitar alianzas muy positivas y propositivas desde el punto de vista del gobierno. Y muchas veces negativamente por el hecho de que, por ejemplo, Riot se opuso al Frente Popular en 1936, no congeniaba con esa ideología. Nunca dejó de ser el alcalde de Lyon, porque esa costumbre francesa no se pierde, se mantiene la alcaldía y se va todos los fines de semana a defender los intereses locales, como hacía, por ejemplo, Robert Schuman cuando fue canciller en la Cuarta República, que todos los viernes se iba a su pueblo a atender. Entonces Jean Monnet, que no era político sino técnico, iba en el tren con él a propósito, simulando casualidad, para insertarle la noción de lo que iba a ser después el mercado común europeo, es decir, los tratados de Roma y de París, el carbón, el acero y después el Euratom. Pero Alvear, además, era un hombre muy completo desde el punto de vista cultural, no solo por la música, habiéndose casado con Regina Pacini, sino que ya tenía anteriormente esa vocación por la ópera, y fue lo que lo llevó en definitiva a seguir la Regina a todos los grandes certámenes operísticos en Europa, hasta ofrecerle el patrimonio y finalmente casarse. Quiero aclarar de que ambos terminaron la vida bastante pobres, es decir, no hubo riqueza de Marcelo y de Regina, porque todo lo dedicaba a la política. Y la prueba está que la sucesión hereditaria de Alvear fueron los lotes que quedaban en Don Torcuato. Todo lo demás iba para el partido. Y yo tengo uno de los certificados en mi estudio que expedía con la firma de él y del secretario del Comité Nacional, él como presidente, de los aportes que los afiliados hacían al partido, con la promesa, dicen, de ser devueltos cuando la finanza lo permitiera. No he podido traer hoy eso y tampoco he podido traer otra cosa porque es un día bastante complicado, pero en otra reunión lo voy a traer el bastón de la campaña del 37, que se hicieron un número X de ejemplares, un bastón de madera con la cabeza de Alvear pegada, bien marcada, y la nariz bien agudizada, que se exhibía con orgullo por parte de la ciudadanía en esa terrible campaña de 1937, en la cual le fue arrebatado el triunfo en forma que felizmente un conservador y de gran prestigio como Emilio Ardoy salió a señalar hace unos años ya la injusticia que se había cometido con ese fraude del 37, que fue la elección más fraudulenta de la historia argentina, diríamos, a partir de la ley sanjuanina en adelante, porque incluso hasta una trampa legal e inconstitucional, dado que
de acuerdo a la Constitución, los electores del presidente y vice de la República, la Constitución de 1853-60, debían elegirse de la misma forma que los diputados nacionales. La ley santeña establecía 2 tercios por mayoría y 1 tercio por minoría. ¿Qué se hizo en los años 37? Volver a la lista completa, es decir, que ganaba un distrito se llevaba a todos los electores. Consecuencia de lo cual, obviamente, el resultado fue complementado con la intervención federal a Santa Fe, eliminando la muy buena gobernación de Luciano Molina, preparando el fraude tupido en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo interviniendo algunas otras más a fin de que los números arrojaran el resultado, que era en favor de Ortiz Castillo, que fue Ortiz un gran caballero, un gran señor, y lo primero que se propuso cuando accedió al poder fue finiquitar esa situación anómala que existía, pero la desgracia fue la ceguera, o supuesta ceguera, de Roberto Ortiz, porque distinguía perfectamente a los ministros por la voz y por la palabra y por las conversaciones que tenían. Pero hubo realmente un golpecito, diríamos, para evitar que Ortiz perdurara en el poder, y falleció renunciando al cargo previamente a los pocos meses. La historia posterior es infortunada, por supuesto. Estoy absolutamente convencido de que la mayor desgracia histórica del siglo XIX fue el 4 de junio de 1943. No pretendo ni pido que nadie comparta mi apreciación, pero allí realmente viene una línea divisoria, demarcatoria entre la República y el populismo posterior, que no es una ideología, sino que es una metodología que puede servir a la izquierda o a la derecha. Es un error creer que el populismo es una ideología, no tiene ideología, es una metodología en virtud de la cual se sustituyen las instituciones por una relación directa del líder con la masa y recíproca. Alvear, en su gestión presidencial, pese a todas las dificultades, llevó adelante una obra muy importante. Yo he señalado algunos detalles, algunos minúsculos de cosas, por ejemplo, en las cuales él contribuyó a que se pudieran realizar, que no son tan conocidas. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y la Revista de Seguridad. Sí, fue por Alvear que se pudo hacer, si no, no se hubiera hecho. El reconocimiento geográfico de las Islas Georgias del Sur, la inauguración del Parque Centenario, unas nuevas instalaciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia, que todavía está en pie y que es importantísimo, junto con el de La Plata, que es otro museo de historia natural geográfica. Inaugura el Museo de Luján, un museo histórico importantísimo. Inaugura el Museo Fernández Blanco, que todavía está en vigencia. Crea la Sociedad Entomológica Argentina, siempre preocupado por esos temas. En la Universidad de Buenos Aires él influye para que se cree y da los elementos necesarios para hacerlo el Instituto de Filología. En la Universidad de La Plata crea el Instituto de Botánica Pegasini. Por otro lado, tiene la misión de estudios de patología regional argentina, que es otra obra de una entidad que se ocupaba entonces del mal de Chagas, que era muy importante y fundamental, y que ha vuelto desgraciadamente a reaparecer esporádicamente. En la presidencia de Alvear, la Argentina estaba conectada con el mundo. Éramos visitados por los grandes personajes del mundo. Ya habían venido algunos anteriormente. Por ejemplo, Georges Clemenceau, antes de que Alvear fuera presidente. Pero la presidencia de Alvear viene Albert Einstein, de la Argentina, gran científico, el autor de la teoría de la relatividad y que después intervino en la preparación de la bomba atómica con los Oppenheimer y otros, que fueron los hacedores de eso, que permitió que el vuelco de la Segunda Guerra Mundial tuviera un final favorable a los aliados. También en la presidencia de Alvear viene Langevin, que era otro gran científico. En materia jurídica viene Gaston Gess, el principal administrativista y al mismo tiempo constitucionalista francés, que viene y da
clase celebrando la inauguración de la Facultad de Ciencias Económicas, que todavía está ahora reemplazando a la Facultad de Medicina en la avenida Córdoba. Es decir, son todas obras de la época de Alvear, una época de oro, ¿no? Y se dispone además, y esto nos concierne, ya que hablaba Jean Dirac de la academia, de las academias, porque es el que le da autonomía a las academias. Las academias estaban empotradas en las facultades y las academias tenían que tener su autonomía, su autarquía, su independencia mental, espiritual y material para poderse desenvolver. Así sale el decreto Alvear en 1925, que le dio a las academias el lujo que han tenido del prestigio con que son reconocidas, no solo dentro del país, sino quizás más que dentro del país, fuera del país. Ese decreto de Alvear fue suprimido en la primera presidencia de Perón, no obstante que Perón había constitucionalizado las academias, y en la Constitución del 49 figuraban las academias. Pero vino una ley ordenando la reorganización de las academias, cuyo segundo artículo diría: un decreto dispondrá cómo se hará esto. El decreto dispuso que había un límite de edad para los académicos, de modo tal de que el premio de ser académico, que era un premio consagración y no un premio iniciación, se transformó en hechos de que, por ejemplo, en algunas facultades solo quedaban 1 o 2 académicos, porque el resto ya había cumplido más de la edad prevista, que era bastante baja a propósito, con la finalidad pero eso fue repuesto en el ministerio de Atilio de Loro Maini y restablecidas las academias, que siguen funcionando hasta la actualidad, y ha crecido el número de esas academias, porque primero eran 4, 5, 6, y ahora llegan ya a un número 20. Hasta la Academia Nacional del Tango, que funciona en el Tortón, los Altos Tortones, que es muy importante, pero yo siempre señalé que era un error crear la Academia Nacional del Tango. Había que crear la Academia Nacional de la Música Argentina, porque además del tango está el folclore, y además del folclore está la música clásica argentina, y hay óperas argentinas, y hay músicos que se han lucido en el mundo con sus composiciones acá. Guastavino, desgraciadamente, está enterrado en Ginebra, muy cerca de la tumba de Borges, solo que la de Guastavino está muy cuidada y la de Borges está media descuidada. Pero no sé, habrá que preguntarle a la señora Kodama si se ocupa o no se ocupa de ese tema. Que no señalar especialmente. Pero hay otros hechos de Alvear, no quiero contar todo lo que ya se sabe. Por ejemplo, es importante lo del edificio del correo. Yo insisto que al correo hay que ponerle el nombre Marcelo T. de Alvear. Ese palacio monumental se hizo gracias a la insistencia de Alvear. Ese palacio que es realmente genial y que bien, y no voy a ignorar de que fue meritorio que se lo pusieron en puesta de valor, como se dice ahora, pero tiene que llevar el nombre de Alvear, porque mi padre me contaba que Alvear tenía el escritorio mirando hacia ese plano, es decir, hacia lo que hoy llamamos la avenida Leandro y el edificio que está entre Corrientes y la calle Sarmiento. Ese monumental edificio se demoraba, porque no llegaban las partidas suficientes. Y Alvear, que no obstante su elegancia y su buen estilo, era muy puteador, muy de palabrotas. Desde la ventana decía peores insultos y palabrotas para que se hiciera pronto los aportes monetarios para la construcción. El edificio finalmente se puso en funcionamiento, y es un orgullo para la ciudad de Buenos Aires ese edificio, de modo que cuando se discuten las cartas de lectores, etcétera, yo he opinado modestamente, y se lo he dicho a que se llama Lopardi, que está instalado allí, creo, como director de no sé qué cosas, secretario de Estado, que hay que ponerle el nombre de presidente Marcelo T. de Alvear. Y ahora el Teatro Alvear, el presidente Alvear, en la avenida Corrientes, que estaba derrumbándose desde hace años, recién ahora se han decidido restablecerlo, restaurarlo, ponerlo en puesta en valor para que subsista, como se ha hecho subsistir a la casa de los artistas, que Regina Pachina de Alvear hizo ella con su esfuerzo en su momento. Pero también se le deben Alvear, por ejemplo, otras obras importantes.
paseen por la avenida Santa Fe entre Libertad y Cerrito, verán que el edificio más descollante y además el que tiene más vereda es la Sociedad Científica. La Sociedad Científica Argentina es la entidad científica más antigua del país, 1872, y desde entonces publica su revista Análisis. Recién un año después, 1873, Sarmiento, por ley del Congreso, hizo crear la primera Academia Nacional, obviamente dicha nacional, en Córdoba, trayendo científicos de Estados Unidos y de Europa que se radicaron en el país, se argentinizaron y dieron formato inicial a esa academia en Córdoba, que tiene un edificio monumental. Córdoba tiene dos academias, la de Derecho y la Nacional de Ciencias. La de Ciencias está muy mal en este momento, por como están todas las academias, por el congelamiento de los ingresos al presupuesto de los años anteriores, como si no hubiera inflación, si no hubiera encarecimiento y mayores requerimientos científicos para poder estar al día. Ya es imposible abonarse a revistas del exterior por el alto costo que significa importarlas al país, y las academias se están retardando en su actualización por la falta de recursos. Ese edificio se hace en la presidencia de Alvear, siglo XIX. El edificio de la municipalidad, cuyo intendente era el gran arquitecto Noel, que fue el que hizo la costanera norte de la ciudad, hizo que la legislatura, conocido como Alvear, donara el terreno. Y Alvear hizo que el Congreso diera los recursos para hacer ese monumental edificio, que tiene la gran biblioteca Sarmiento, tiene el Salón de Actos Valentino Meguino, y por donde han pasado ilustres personajes. Por ejemplo, guste o no guste, Henry Kissinger, que fue secretario de Estado y solucionó el problema que tenía Estados Unidos con Vietnam. Kissinger siempre cobra honorarios, fue gratuitamente a dar una conferencia a la Sociedad Científica Argentina cuando el CARI no tenía todavía un salón de actos como el que tiene ahora en la calle Uruguay. Pero eso se debe a Alvear. Alvear es, curiosamente, cuando se inaugura ese edificio, Alvear estaba preso en Martín García. Porque hay que señalar que no solo es YPF, Irigoyen, Perón, Frondizi, la que tuvieron en Martín García, sino que hay que agregar a Alvear, que estuvo 2 veces preso por orden de la dictadura de Ururu y preso por disposición del general Agustín Justo, porque creía que Alvear estaba complotando en algo que no estaba en realidad complotando, sino que estaba defendiendo su partido después de haber sido vetado injustamente en la elección de 1931 con el perogrullesco argumento de, no lo voy a mencionar porque tenía el sobrenombre del enterrador, pero que era descendiente de él, que había sido ministro de Interior de Uriburu, diciendo que no habían pasado 6 años desde la presidencia de Alvear, había terminado el 28, pero claro, no habían pasado 6 años porque había venido un golpe de Estado y se había establecido un gobierno de facto, y ese gobierno de facto estaba llamando a elecciones, primero en la provincia de Buenos Aires el 5 de abril del 31, que como perdieron los oficialistas, anularon la elección, y después vetaron a Alvear Güemes por el dirigente salteño descendiente del patriota Güemes, con el argumento de que no habían pasado los 6 años. Otra injusticia con Alvear, como la del 37, que ya mencioné anteriormente. Y Martín García, Alvear se hacía llevar el mobiliario que él consideraba correspondiente a su jerarquía. Y han quedado muebles, hasta un inodoro que hizo instalar Alvear en Martín García, porque era muy precario todo lo que había en Martín García, era una isla poco frecuentada, muy poco poblada, y allí estuvieron Irigoyen, Alvear, y después Perón estuvo nada más una semana, que se aclaró, después ya dijo que estaba enfermo y después se lo trajeron al sanatorio militar, al hospital militar, y ahí pasó al 17 de octubre, que fue ya su culminación política, su coronación política. De modo que lo de Martín García también tiene su significado. ¿Qué más puede decirse de Alvear? Son infinidad de cosas. El apoyo a la cultura en todos los órdenes imaginables. En materia ferroviaria, extendió la red ferroviaria del Estado, es decir, lo que se llamaba ferrocarriles del
Estado que hoy sería el general Belgrano, ¿no? Y el Belgrano Sur, sobre todo el sur, porque tenía gran preocupación por el desarrollo de la Patagonia. Y hablando del sur, pero no del sur lejano, el sur se había iniciado con el tema del petróleo, fundamentalmente como Comodoro Rivadavia, en la presidencia de Irigoyen, cuando Mosconi comienza las obras. Pero faltaba algo más, no bastaba con la extracción del petróleo, no bastaba con la exploración de nuevas fuentes. Lo que era necesario era el refinamiento del petróleo para que se convirtiera en combustible. Las grandes destilerías de La Plata, ¿quién las hace? Es obra de Real, es obra de la presidencia Real, que respaldó a Mosconi más que Irigoyen. Está reconocido por los biógrafos de Mosconi, que fue mucho mayor, más decisivo y decisor el apoyo de Alvear, porque Alvear venía de entender en el resto del mundo la importancia que el petróleo iba adquiriendo a través de que cada vez más la locomoción misma, los vehículos, todo, hasta las locomotoras iban a hacerse con combustible y no con carbono, con leña, como habían sido anteriormente. Es decir, fue un visionario, un hombre de gran perspectiva. Y además de una gran generosidad y de una gran comprensión respecto del mundo. Por ejemplo, fue un firme defensor de la República Española. Cuando en ese periodo de la Guerra Civil Española tan trágica y tan sangrienta, Alvear y su partido es el primero en concurrir a la embajada, donde estaba el gran abogado famoso por los decálogos del abogado, como embajador de España en Buenos Aires, a presentar sus saludos y a rendir homenaje a la República ya caída, marzo de 1939. Alvear tenía esos gestos, como también tuvo un gesto en el gobierno de Castillo, no obstante la situación con Castillo no era muy tolerable. Castillo fue un hombre muy genial desde el punto de vista jurídico. Ramón Castillo es un hombre que no robó, una honestidad, ninguno de ellos robó. El robo comienza después del 43, a partir de allí. Eran presidentes que llegaban ricos al gobierno y salían pobres, porque todo lo perdían porque la función pública los absorbía y tenían que dejar de lado su campo, o su industria, o su profesión, o su estudio jurídico, o lo que sea. No es exactamente al revés. Por lo menos ya estamos acostumbrados, porque tenemos muchos años, a comprobar que las cosas se han invertido, ¿no? La escala axiológica tiene la pirámide al revés. Pero en la presidencia de Castillo ocurrieron dos cosas que quiero señalar. Una es que perciben varios políticos argentinos, muy pocos, el hecho de que la iniciación de la Segunda Guerra Mundial en 1939, en agosto, primero de septiembre, mejor dicho, de 1939, yo nací exactamente 4 días antes que empezara la Segunda Guerra Mundial, iba a cambiar el mapa económico, social y político del mundo, pensando sobre todo en que tenían que ganar los aliados. Es decir, se abrigaba esa esperanza, cuando sin embargo todavía en esos comienzos, hasta el año 40, la guerra no se había desplazado por el resto de Europa, no había caído Francia, que recién cae en agosto del 40, y así sucesivamente los demás países que son invadidos por el eje nazi-fascista japonés en las 3 potencias conformadas con el nombre del eje. En esa oportunidad, Federico Pinedo Abuelo, que había sido ministro en varias oportunidades y diputado socialista independiente y que se había incorporado a la concordancia, Pinedo vuelve al ministerio y se percata de la necesidad de cambiar la economía del país, industrializar el país, profundizar el intercambio económico con Estados Unidos, que todavía no había entrado en la guerra, que iba Inglaterra a decaer muchísimo como ser nuestro principal comprador hasta ese momento, porque Inglaterra se iba a deteriorar, se iba a devaluar en el plano mundial. El futuro estaba en Estados Unidos y estaba en la necesidad de multiplicar, diríamos, nuestra economía de exportaciones e importaciones. Y entonces, ¿qué hace Pinedo? Lo llama por teléfono a Alvear, que estaba residiendo en Mar del Plata en las vacaciones de verano, en Villa Regina, ahí en la calle Aristóbulo del Valle, en esquina Formosa, donde ingratamente, después que doña Regina
no pudo mantener eso, lo tuvo que vender y han construido una pirámide, una torre, en la cual ni siquiera hay una placa que diga aquí estuvo y tuvo su residencia el único presidente argentino que hasta el día de hoy ha tenido casa en Mar del Plata, porque todos veranean en otro lado. Pero en casa en Mar del Plata, casa propia, es el hotel de Alvear. Lo llama Alvear, le dice, ¿puedo ir a verlo? Y él le dice, pero por supuesto, somos amigos, aunque seamos adversarios. Se toma el tren, que en esa época en 4 horas llegaba de Constitución a Mar del Plata, 4 horas, 400 kilómetros, tren verde. Yo tenía 6 años cuando todavía funcionaba ese tren. Después vino la pésima venta de los ferrocarriles, donde pagamos como nuevo lo que era viejo, en una muy mala negociación del señor que era ministro de Economía en ese momento, y aparece a entrevistarse con Alvear. Y durante un día y medio dialogan y conversan sobre la necesidad de compartir un plan económico que permitiera impedir que la guerra trastorne a la Argentina y establecer el intercambio comercial y económico que había que hacer, sobre todo tomando en cuenta en base el futuro desarrollo importante que Estados Unidos iba a cobrar. Se vuelve Pinedo a Buenos Aires y se vuelve también Alvear a Buenos Aires. ¿Qué les pasa a los dos? Pinedo, el presidente, Castillo no entendió nada. Le dijo que no. Incluso tuvo que renunciar. Y Alvear, el Comité Nacional de la UCR, que sí, que no, que no, que sí, que no, al final que no. Y por lo tanto, Alvear tuvo que desistir de apoyar ese plan que tampoco Pinedo ya podía sostener porque nadie lo había entendido. Sin embargo, después se han escrito hasta libros sobre el plan Pinedo y la gestión que hizo Pinedo con Alvear respecto de lo que hubiera significado en ese momento el avance de la Argentina en el mundo. En fin, señalo estos aspectos y muchísimas cosas más, pero ya he hecho abuso con respecto al límite horario que está previsto para esta conferencia, pero quiero sí remarcar entonces que Alvear cumplió con su conciencia desde el comienzo de su juventud hasta el momento de su deceso, y que aun cuando ya estaba enfermo y se parecía que iba a fallecer, Regina le decía que no recibiera a los dirigentes, que no se cansara, que no se fatigara. Y él le dice, vos qué cosa, por favor Regina, déjame vivir los últimos momentos con mis amigos, con estos revolucionarios. Y esa fue la inspiración final de Alvear. Algo de justicia se ha hecho con Alvear porque hay una calle Marcelo de Alvear que está justamente con ese nombre. Y en Mar del Plata, donde tenía su casa, estaba la calle Carlos María de Alvear, que terminaba con ese nombre en la avenida Juan B. Justo, donde cambian todos los nombres, como ocurre con Rivadavia, de un lado, y ahora, ya de hace unos cuantos años, le han puesto a la prolongación de la calle Carlos María de Alvear, Marcelo de Alvear, en el resto del recorrido, lo cual parece justo y merecido. Yo sigo bregando para que en el edificio donde ahora está esa torre se ponga una placa que diga que ahí vivió el presidente Alvear, que era un fanático de Mar del Plata, como lo somos algunos también, porque es el balneario, digamos, tradicional de la Argentina. Ese gesto de Alvear lleva a que hoy en día se lo esté reivindicando. Curiosamente, son elementos juveniles, historiadores novedosos, que están retomando el tema de Alvear, porque fue injusta la biografía de Félix Luna, que la redactó en un momento en que se estaba dividiendo el radicalismo, en el año 1956-57, entre la intransigencia de la UCRI y lo que sería el radicalismo del pueblo de Balbín y de Zavala Ortiz y Sabatini. Y entonces parecía que el unionismo era el heredero de Alvear y era un sector galerita, se hablaba de los galeritas y todo eso, y se desconfiaba respecto de las virtudes radicales de Alvear. Pero la historia demuestra, y esto quiero cerrar, que Alvear en todo momento fue fiel a Irigoyen, fue fiel al radicalismo, nunca se afilió al antipersonalismo, no obstante que
llevó a cabo su presidencia con una ecuanimidad en virtud de la cual tenía que ganar el que tuviera más votos. Y cambió 3 veces de ministro del Interior. El primero fue José Nicolás Matienzo, figura destacadísima del derecho constitucional argentino. Matienzo era un hombre sabio en materia de derecho público, ha dejado muchas obras. Matienzo había sido procurador general de la Nación nombrado por Irigoyen. Alvear lo nombró ministro del Interior en su primer momento, y luego fue senador nacional y murió en el ejercicio de la senaduría en 1935-36 por la provincia de Tucumán. Las elecciones de senador en esa época eran indirectas, es decir, a través de la legislatura, y fue un senador además de mucho ilustre y de mucho prestigio. El segundo ministro del Interior fue Vicente Gallo, una figura muy destacada que había sido uno de los factores del triunfo electoral en toda la década de Irigoyen en el gobierno, no obstante que no simpatizaba con Irigoyen. Y el tercero fue José P. Tamborini, el que después sería diputado, era lo que ha sido, antes fue ministro del Interior, siendo diputado pasó a ser ministro del Interior, fue senador nacional cuando el radicalismo levantó la abstención y fue el candidato presidencial de las elecciones del 24 de febrero de 1946 por una diferencia de 200.000 votos con el triunfo de la fórmula Perón-Quijano. Pero hoy Alvear está siendo reivindicado y con eso creo que se está cumpliendo un deber, no de fidelidad, pero sí de reconocimiento a la verdad histórica. Gracias. Vamos a hacer 4 preguntas, así que el que quiera hacerla levante primero la mano. Diputada Guevara. No, yo decía Jorge. Por favor. Tengo un poquito de tono. No, yo coincido, Jorge, doctor Vanozzi, con que se merece Alvear, y lo digo desde mi militancia en el radicalismo, ser reivindicado dentro inclusive del propio Partido Radical, donde por mucho tiempo y los más jóvenes, ¿no? Levantábamos o ensalzábamos la historia y la figura de Alem, no sé qué pasó, pero no así la de Alvear. Así que creo que aún para la historia del propio partido esto es extraordinariamente importante. Pero la pregunta es, yo quizás mis primeros conocimientos sobre Alvear los tuve desde el libro de Félix Luna, y a mí me pareció que era interesante, digamos. Como vos decís, ha sido injusto. Algún breve, no pido el análisis, pero sí el comentario en su injusticia, digamos, porque me parecía como una historia sencilla para el gran público. Sí, efectivamente es tal como tú lo dices. Pero Luna, por ejemplo, no hace mención del programa electoral de la elección del 37, esa que perdió por el fraude. Ese programa era un programa de avanzada, pero de avanzada no utópica, sino que tenía viabilidad y andamiento como para poderlo cumplir. Porque Alvear traía muchas ideas de Europa, muchas cosas que había visto y que podían ser perfectamente implantadas en nuestro país sin distorsionar el sistema vigente. Los consejos económicos y sociales, que aún hoy serían necesarios para solucionar el tema del diálogo, porque el diálogo se hace con el que el Poder Ejecutivo pide hablar, y no como debe hacerse con todos los sectores económicos y patronales. Todos tienen que estar representados, y culturales y bancarios y lo que sea. Y funciona muy bien en Alemania, funciona en Italia, funciona en España, funciona en varios países y funcionó en la Argentina, pero fue paradójicamente suprimido por Gómez Morales cuando fue ministro de Economía. Y nadie sabe por qué lo suprimió, pero estaba allí. Lo que pasa es que estaba mal organizado, era bisectorial, paritario. Entonces bastaba que un sector se retirara y no había cobro.
Entonces hay que hacerlo multisectoral y claro, de varios sectores, sectorialmente más representativo. Pero ese programa de Alvear del 37 era un programa de avanzada, como también fue el programa de Tamborini, un programa también de avanzada. No se lo reconoce eso, no se lo reconoce porque la historia es muy unilateral, desgraciadamente. Pero quiero señalar eso porque tarde o temprano la verdad se reconoce, la verdad aparece. Bueno, sí. Me parece ¿se escucha bien? Sí, sí. Me parece muy acertado y muy justo se le llame Marcelo Otero Alvear al correo que él fue el que construyó. Pero la realidad política que sabe del país puede ser más probable que se le pueda poner el nombre de Correo Central. Quedaría históricamente también como lo que fue el Correo Central, que fue la idea de Justo. Sí, podría ser, veremos qué pasa, veremos qué ocurre. Hay cierta cobardía, no tomar las cosas por donde hay que tomarlas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, un día vamos a tener que alcanzar la paz interior, ¿no? Es una asignatura pendiente. Uno de los pocos países del mundo que seguimos arrastrando todos los karmas habidos y por haber. Repatriamos los restos de Rosas, había que hacerlo, se hizo. Pero hay que también repatriar un montón de cosas que están todavía en la lista de las waiting list, ¿no? Es decir, de las asignaturas pendientes. Habría que revisar eso. Yo he bregado por eso. Y cuando volví a la Cámara de Diputados en el 2004 al 2003 al 2007, lo primero que hice fue presentar un proyecto que tomé en líneas generales, el mejor proyecto de pacificación nacional que fue preparado por Alfredo Vítolo, ministro del Interior de Frondizi en 1958. Vítolo era un hombre de mucha capacidad mendocino y era del unionismo, pero Frondizi, que sabía captar Frondizi, yo tengo bastante admiración por Frondizi, sabía captar, sabía entender realmente dónde estaban los talentos y lo llevó a Vítolo, que preparó ese proyecto. Ese proyecto es muy completo, vale la pena leerlo, un proyecto de pacificación y responde a lo que la Constitución pide, que las amnistías no sean parciales, como las que hemos visto, por ejemplo, en el 73 y qué sé yo, que solo fue para un sector, sino amnistía general, para que se pacifique el país. El país tiene que pacificarse en el momento. Estamos viviendo muchas brechas, y las brechas hay que soldarlas, hay que definitivamente erradicarlas, porque un país que quiera realmente tener sustentabilidad, tener un gran desenvolvimiento, no puede vivir en el desasosiego. Vivir en el desasosiego es paralizar el crecimiento futuro de un país. Y no veo sensibilidad en el oficialismo respecto de este tema, porque obviamente tiene que empezar por el oficialismo y seguir después por otros sectores, aunque haya muchos que se opongan, pero hay que terminar con esas cosas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sabés vos con referencia a una cosa que yo leí hace poco, que me interesó mucho, que fue el retardo de Castillo en declarar la guerra al eje? Y me enteré que fueron los propios aliados los que le pidieron que no la declarara, para que los barcos argentinos pudieran ser neutrales y abastecer de alimentos a las potencias aliadas. Buena pregunta. ¿Quién era canciller de Castillo? Castillo era un gran jurista de derecho privado, especialmente comercialista. Fue el autor creó la ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fue camarista, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, interventor federal en la provincia, fue profesor de Derecho Comercial, fue decano de la Facultad de Derecho. Salió elegido votándose a sí mismo, quiero aclararlo, son pequeños pecadillos. Pero de política entendía muy poco. El vicepresidente de Ortiz debió haber sido Cárcano, que era la figura importante. Pero justo
ustedes le van a rendir homenaje a través de la conferencia que va a ser brillante y que va a tratar de venir de Rosendo Fraga, Justo era un hombre celoso. Por eso, por ejemplo, Saavedra Lama no fue presidencial o vicepresidencial, porque era el premio Nobel de la Paz. Justo creía que el premio Nobel iba a ser para él, pero en realidad que venía trabajando la paz de mucho antes, ya desde la época de la Primera Guerra Mundial, era Carlos Saavedra Lama, por lo cual siempre una gran admiración. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene el premio Nobel de Carlos Saavedra Lama, la Facultad de Derecho con un premio Nobel de Saavedra Lama. Y bueno, ¿qué ocurre con Castillo? ¿Quién era el canciller de Castillo? Luis Moreno. Luis Iñazú, perdón por el error. Luis Iñazú. Hay una carta, no puedo revelar los detalles, pero esa carta es una carta que le escribe Luis Iñazú desde Roma, siendo embajador, a Felipe Spil, embajador argentino en Washington durante 14 años. Spil era un gran embajador de carrera, era un hombre gran conocedor de Roosevelt, de todos los grandes políticos norteamericanos. Y le manda una carta a Luis Iñazú a Roma con Mussolini, ¿no? Diciéndole, no se equivoque Felipe, véngase con nosotros, porque el triunfo está con el eje. Castillo aceptó eso. El gobierno de Castillo fue un gobierno simpatizante del eje. Está bien, Castillo creó la flota naval argentina de mercancía porque los barcos no podían salir porque los submarinos, etcétera, etcétera. Pero Castillo no entendía, estaba convencido que ganaba el eje de la Segunda Guerra Mundial. De modo que creo que puede ser cierto lo que tú dices de que los ingleses sí tenían interés, Inglaterra tenía interés, era el único país que tenía interés en que mantuviéramos la neutralidad, pero no siendo pro-nazis. Lo grave era ser neutral y ser pro-nazi. Fíjese que recién se cortan las relaciones exteriores con Alemania al final de la guerra. Y recién se le declara la guerra a Alemania y Japón 4 o 5 días antes de la caída de Berlín. Es decir, había una simpatía por parte de distintos gobiernos, sobre todo los del 43 en adelante, en ese sentido. De modo que Inglaterra sí tenía interés por el hecho de que los barcos argentinos con pabellón argentino no iban a ser petardeados por los submarinos alemanes. Y de esa manera podía Inglaterra seguir recibiendo alimentos y otras materias para la alimentación de los ejércitos. Eso puede ser cierto, pero obviamente yo tengo un recuerdo, un minuto más, infantil de lo que es la violencia política, la primera vez que la percibí. El día 24 de agosto de 1944 se produce la liberación de París. El general de Gaulle, acompañado por supuesto por las fuerzas aliadas, entra en París. El general de Gaulle pronuncia su discurso, ya algunos anteriores se escuchaban porque teníamos en casa, mis padres eran partidarios de los aliados, por supuesto, unas antenas que no podían verse desde afuera, que permitían captar de noche la BBC de Londres y recibir las noticias de la guerra. Y también las noticias de Montevideo, Radio El Espectador, Radio Carve, Radio Sarandí, porque aquí las radios estaban todas en manos de un solo sector, los diarios también fueron todos copados después, y solo La Nación tenía 4 páginas para transmitir alguna noticia. Pero el hecho cierto es que al llegar la noticia de la liberación de París, la gente espontáneamente llena la Plaza de Francia. El Redón, esquina hoy Avenida Libertador, que se llamaba la Libertad, por Carlos Libertad. ¿Y qué pasa? El gobierno se entera de que está la gente cantando el himno nacional argentino y enseguida la marsellesa y gritando viva la libertad, queremos la Constitución, queremos los derechos, etc. Entonces se le ordena al destacamento más cercano, que era la policía montada, en la avenida Figueroa Alcorta, donde todavía está, que fueran y reprimieran.
aparecieron a caballo, con machetes, a golpear a la gente. Yo tenía 5 años y medio, 5 años. Y fuimos con mi padre, mi madre y mi abuela, que era francesa. Era del Comité de Gaulle en Buenos Aires, que mandaban recursos a Londres para ayudarlo a De Gaulle. Y me sacaron así en brazos, llevándome rápido, huyendo. ¿Por qué? Porque el gobierno mantenía relaciones diplomáticas con Alemania, entonces eso, admitir que se estuviera celebrando la liberación del país, era prohibido. Te cuento como anécdota que es la que he vivido. Y en el librito que estoy terminando, que se llama Vivencias y Constancias y Vivencias, no chismes, no alcahueterías, sino lo que me consta, todo lo que me consta, ya sea como simple protagonista o como humilde espectador, todo lo que me consta lo estoy volcando allí. No va a ser muy grande, pero unas 100 y pico de páginas van a ser. Pero allí, el primer capítulo, después de la introducción, lo dedico a lo de París, la liberación de París, porque fue mi primera experiencia política. Dar los machetazos y el pánico que tenía la gente escapándose por la represión que había. Bueno, eso fue la política exterior argentina a partir de Castilla. Al lado del diputado también. Un comentario simplemente al principio hay que preguntar, porque cada uno que hace un comentario, avalando lo que dice Manossi. En la conferencia de Río de Janeiro, Luis Iñazú estaba cambiando el medio ambiente, además estaba el tema de negociar el empréstito para construir la planta siderúrgica de Somisa, ya estaba en gestiones. Y eso era claro, que así la obtiene precisamente Puerta Redonda, gracias a su política exterior. Ya el régimen de Brasil era fascista internamente, ¿no? Hay que recordar eso. Acá votábamos mal, pero votábamos. Brasil no se votaba. Y había votado el Estado no. El problema, y ahí, confirmando la postura de Castillo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, que era Mario Amadeo, que era fascista militante, se pone en comunicación con Castillo para decirle que la Luis Iñazú está abusado. Y Castillo inmediatamente le manda el telegrama, así como Goye le manda el telegrama al diario de las Naciones, para que no se desviara de su política, lo mismo que Castillo. Luis Iñazú tuvo que mantener esa posición. Yo tengo problemas con Estados Unidos. Yo tengo gran respeto por la figura de Enrique Iñazú, sobre todo intelectualmente. Era un hombre muy capaz, muy preparado, era miembro de la Academia Nacional de Derecho, no sé si también de la de Letras, pero no diciendo con su línea política que... Había sido bastante relevante. Sí, bueno, todo eso contagia, ¿no? Los virus son contagiosos. Pero yo pienso lo que sería el mundo si los aliados hubieran perdido la guerra. Como también pienso uno por vía de Ucrania, ¿no? Lo que podría haber sido Ucrania, ahora lo llaman contrafactualidad, ¿no? Sería contrafactual. ¿Qué hubiera sido del mundo también si hubieran ganado las potencias centrales, los imperios centrales, la Primera Guerra Mundial? Alemania, Austria, Hungría, etc., ¿no? ¿Dónde estaríamos? Nosotros estábamos en el extremo sur, un poco permanecíamos, podíamos darnos el lujo de ser neutrales, pero de una neutralidad que no fuera cómplice. Uruguay, que yo defiendo tanto, a los uruguayos, tuvieron siempre una posición mucho más activa, mucho más correcta. Es decir, no se metieron en la guerra porque era un país chico, un paísito pequeño, pero digno. Y entonces agarraron el famoso barco Graf Spee y le dieron 24 horas para que saliera. 24 horas, como no lo podían arreglar, el capitán lo liquidó, y todos los marineros se refugiaron ¿dónde? En Argentina. Y todos pasaron a estar en Córdoba y en Bariloche. Y es así como Kripke, por ejemplo, con su propio apellido, no como Eichmann que se cambió el apellido, pero Kripke tenía el colegio alemán en Bariloche, hasta que los italianos descubrieron que Kripke, que había matado a un montón de gente en las fosas argentinas, estaba acá. Mengele estuvo acá. Se escapó después a Paraguay, de Paraguay a Brasil, ya lo enterraron, creo. Y antes Pavelic, el mayor genocida, que hasta la propia SS y SA alemana le pidieron por favor que dejara de matar judíos, gitanos y
dirigente de color y qué sé yo en Croacia, porque se había pasado de mano, pero que Hitler lo había puesto como presidente de Croacia, donde se refugió y en Argentina. Y vivió tranquilo en Argentina, y la Alianza Libertadora Nacionalista le encomendó organizar la fuerza militar y tuvieron que entrar con tanques en septiembre del 55 a volar el edificio de la esquina de San Martín y Corrientes, acá en pleno centro, porque estaban todos concentrados allí. Y no sé si Adolfito no candidatalizó en Argentina, vía submarinos, sí, vía submarinos. Es un tema que le encanta porque es mi hobby. Mi hobby es, yo hice incluso un viaje especial de turismo en un barco italiano por todos los fiordos de Noruega para comprobar el tema de los fiordos de 1000 metros de profundidad y donde los alemanes ocultaban los submarinos de ultísima generación con capacidad como para llegar hasta acá. Y fueron tan de última generación que dos de ellos, uno fue sorprendido en la costa frente a Mar de Ajó y el otro en Mar del Plata entró directamente porque ni estaban enterados, como no tenían, ya no les andaba el telégrafo, de que habíamos declarado la guerra en este momento. Pero el de Mar de Ajó tuvieron que pedirle a los submarinistas alemanes que los manejaran hasta la base nuestra de submarino de Mar del Plata, porque no podían manejar esa tecnología tan avanzada. Submarino gigantesco. Ahora han encontrado uno en el Mediterráneo, hace poco, gigantesco. Porque uno de esos vino Adolfito. Porque hay uno que se ve, me lo contaron dos pilotos de avión, que cuando se pasa hacia la Patagonia, a la altura de la península Valdés, hay una bahía de los Loros. Y cuando el mar está muy bajo, se ve una cosa oscura, muy grande, que está ahí abajo. Pero nadie se ha ocupado de eso. Y un ministro de Marina en el 45 ordenó el cese de la búsqueda de barcos alemanes que huían hacia la Argentina. Vía libre. Se llama Zona Liberada.